Jorge Ojeda Velázquez es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestría en Derecho Constitucional con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México en enero de 2016. Se doctoró en Derecho Canónico en la Universidad Pontificia en Roma, Italia. Tiene la especialidad en Derecho Constitucional y Amparo por el Instituto de Especialización Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es especialista en Derecho Penal y Criminología por la Universidad de Roma, Italia. Entre sus publicaciones se encuentran Derecho de Ejecución de Penas y Derecho Constitucional Penal. Juez quinto de distrito en materia penal en el estado de Jalisco. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y recibió el doctor honoris causa por la Universidad Manuel José de Rojas de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Ha sido profesor del Instituto Nacional de Ciencias Penales por más de 25 años y es magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito en el Distrito Federal. El tema a desarrollar por el doctor Jorge Ojeda Velázquez es imposición de sanciones por faltas administrativas graves y faltas de particulares. Hola, tengo el honor de participar en el programa de capacitación para el Sistema Nacional de Anticorrupción con el tema de análisis de las disposiciones comunes para la imposición de sanciones por faltas administrativas graves y faltas de particulares. También aquí, en esta ocasión, vamos a tener la ocasión de escuchar las reglas para la imposición de la indemnización de las sanciones para los servidores públicos y particulares que cometan estas faltas administrativas y también las reglas de colaboración para las personas que, habiendo cometido alguna falta administrativa, confiesan la misma, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, como ven ustedes, las faltas administrativas de los servidores públicos y actos de particulares vinculados con estas faltas administrativas están previstas en esa Ley General de Responsabilidades Administrativas que tendrá vigencia a partir del 19 de julio del presente año. Analizando su contenido, vemos su título tercero que sustentan ese título de faltas administrativas de los servidores públicos, cuyo capítulo 2 especifica uno a uno cuáles son las faltas administrativas graves cometidos por los servidores públicos. En primer lugar, tenemos ahí, de acuerdo con el artículo 52, el cohecho. El 53 prevé la falta administrativa de peculado. El 54, el desvío de recursos públicos. El 55, utilización indebida de información. El 57 de dicha ley general, abuso de funciones. El artículo 58, el conflicto de intereses. Y en un momento dado, tenemos que utilizar las reglas de la dogmática jurídico-penal para analizar en particular las figuras jurídicas que acabamos de mencionar. Y sobre todo, en la práctica, cuando se inicia un acta por estas faltas administrativas contra un servidor público, tenemos que recordar ante todo la diferencia entre los delitos, estos mismos figuras típicas como faltas administrativas, están previstas como delitos en el Código Penal Federal. De ahí de que en un momento dado venga a nuestra mente si pueden coexistir, si una persona, un servidor público puede ser acusada al mismo tiempo por la vía penal o por la vía administrativa, porque como ustedes recordarán, las principales figuras jurídicas que se encuentran previstas en esta Ley General de Responsabilidades Administrativas están previstas también en el Código Penal Federal. Por ejemplo, el cohecho, el peculado, el abuso de funciones públicas, ¿verdad? Y por eso se han elaborado diferentes teorías en cuanto a que si pueden coexistir estas dos figuras jurídicas en diferentes procedimientos. Para ella,
quiero en un momento dado decirles a ustedes que también existen diferentes justificaciones para castigar a un servidor público por la vía penal y por la vía administrativa. ¿Cuáles son esas reglas? Aquellas que dicen que no hay ningún impedimento para que un servidor público sea llevada ante un juez penal o ante un tribunal administrativo. ¿Por qué? Porque el contenido semántico principalmente del delito es diferente al de las faltas administrativas. En el delito, en un momento dado, se persiguen las mismas conductas, pero la pena principal es la privación de la libertad. En cambio, en las faltas administrativas de cohecho, de enriquecimiento ilícito, tráfico, influencia, encubrimiento, por ejemplo, obstrucción de la justicia, las faltas administrativas tienen aparejadas, si son leves, en un momento dado, la amonestación, la inhabilitación para el puesto, si es grave, la destitución del puesto, en fin, son por el contenido de las penas totalmente diferentes. Y también existe otra posición en el sentido de que al ser llevado un servidor público por la vía penal y por la vía administrativa, se violaría el artículo 22 de nuestra Constitución Política, en el sentido de que nadie puede ser juzgado 2 veces por la misma conducta. Pero realmente es la misma conducta la que se juzga ante un juez penal como ante un tribunal administrativo. Difiero en ese aspecto, como lo veremos, al hacer el análisis del cohecho, ¿verdad? Que aunque están previstas, y del peculado también, aunque están previstas ambas figuras jurídicas en el Código Penal y en el derecho administrativo sancionador, difieren en cuanto a su contenido, como vemos aquí en el tipo transcrito de peculado. Comete el delito de peculado, dice el servidor público, que autorice, solicite o realice actos para el uso o apropiación para sí o para las personas a las que se refiere el artículo anterior. Ahí están entre paréntesis las personas que son particulares, diferente a la calidad específica de servidor público, que utilicen para sí o para otras personas recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. La ley federal que está vigente y esta ley general de responsabilidades administrativas que va a entrar en vigor hasta julio del 2017, se establece que para los efectos de la responsabilidad a que alude este título, se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, los miembros del Poder Judicial Federal y los de la Administración Pública, incluyendo el Distrito Federal. Y las conductas en un momento dado es que autorice, solicite o realice actos, y así se puede en un momento dado conjugar los verbos del núcleo típico, que es la autorización para usar un bien, o solicitar usar un bien o realizar actos. El otro más común que se realiza en la administración pública es el uso de los carros oficiales. Los choferes lo llevan a sus domicilios y lo utilizan para fines propios. Se van de excursiones, ¿verdad? Sucede un accidente y ya el lunes se descubre de que un bien destinado, un bien del Estado destinado para usos oficiales fue utilizado para fines propios. Y así, en un momento dado, me doy pauta para decirles a ustedes de cómo la dogmática jurídico-penal utilizada en el derecho penal sustantivo se puede utilizar también para adecuar la conducta del servidor público en las faltas administrativas, ¿verdad? Faltas administrativas que en un momento dado tienen que adecuarse al tipo. Si no hay autorización, si hay una autorización oficial y por escrito, no se va a conjugar el verbo del núcleo típico que es autorizar. Si hay una solicitud y una respuesta de utilizar en un momento dado esos vehículos o el teléfono, pues no se va a conjugar la conducta típica, no va a ser antijurídica y el sujeto o servidor público tampoco lo va a hacer, le van a imputar esa conducta porque no es culpable. Y aún cuando la falta administrativa sea de resultado formal, que no haya un resultado material, cuando no se causen daños o perjuicios y no exista beneficio o lucro alguno, la última parte del artículo 78 señala que se castigará al servidor público infiel de 3 meses a 1 año de inhabilitación.
Y aquí volvemos o tenemos que volver a utilizar los principios del derecho penal al derecho administrativo sancionador, porque el juzgador no va a imponer como lo hace Simpson, ¿verdad?, en su trabajo en aquella fábrica de energía nuclear. No va a decir de Tim Marín de Dos Pingüén, no. Ya de antemano el legislador le dijo, mira, la sanción mínima va a ser de suspensión del empleo, cargo o comisión, hasta la inhabilitación temporal de 1 a 10 años o de 10 a 20 años. Bueno, para llegar a la sanción exacta que se debe de imponer, ya la ley en su artículo 80 señala estas reglas. Para la imposición de sanciones, a que se refiere el artículo 78, se deberán considerar los elementos del empleo, cargo o comisión que desempeñaba el servidor público cuando incurrió en la falta, así como los siguientes parámetros. Dice, los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos o omisiones. ¿Qué es un daño? Es el valor de la pérdida sufrida o bienes destruidos. En el ejemplo del empleado infiel que se lleva el vehículo de la oficina para usos particulares, se va de vacaciones, el sábado y domingo, se lo lleva y lo choca. El valor del daño es el valor del automóvil, ¿no? Es el valor de la pérdida sufrida. El perjuicio es el detrimento patrimonial que debe ser indemnizado por quien lo causa, ¿verdad? Esos son daños y perjuicios patrimoniales causados. Si en un momento dado el Estado es dueño del teléfono, es dueño de los vehículos, pues tiene que reparar el daño. No es una gracia que hizo, ¿verdad? Si uno causa un daño, tiene que las consecuencias jurídicas que afrontarlas. Dice, el nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, entre ellos la antigüedad en el servicio. Y hay que ver la historia laboral del servidor público sujeto a esta investigación, a este procedimiento. La historia laboral, la antigüedad en el servicio, porque no es justo que se le castigue con la misma pena a una persona que lleva 20 años a uno que acaba de ingresar, que lleva 1 año, 2 años, ¿no? Porque el de mayor antigüedad conoce bien las cosas. Lo mismo sucedería que no es lo mismo castigar a una persona de la tercera edad o segunda edad que a un joven, y el joven tiene menos control de impulsos, no conoce la vida. En cambio, uno maduro pues ya está curtido en la vida y sabe a qué tenerse, ¿no? Como la historia del niño que gatea y mete la mano en el agua caliente o el clavito en el contacto y ¡pum! Ya no lo vuelve a hacer después de la primera experiencia. Pero para iniciar correctamente las sanciones, tienen que ver los antecedentes del infractor, ¿verdad? Y principalmente la antigüedad en el servicio. Las circunstancias socioeconómicas del servidor público. ¿Cuáles son estas? El grado de estudio, la cultura que tiene, el medio social y económico en que se desenvuelve. El grado de estudio. No es lo mismo castigar a un empleado o empleada que tiene primaria o secundaria que a alguien que tiene un doctorado. No es lo mismo castigar a un jefe de oficina que a alguien que es director o subdirector, director general o subprocurador, ¿verdad? Y en esas condiciones, todas estas circunstancias deben ser tomadas en cuenta al momento. Pero acuérdense ustedes, miren, ya se dieron cuenta, el legislador no le dijo en qué sentido se deben tomar en cuenta, si para aumentar la pena o disminuirla. Simplemente le dijo, juez, utilice estos parámetros. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución. Las condiciones exteriores, podemos decir, el modo, el tiempo y lugar de ejecución de la conducta. Los medios de ejecución son aquellos a los que se vale el servidor público para realizar la conducta, falsificando documentos, engañando a otra persona, ¿verdad? El chofer infiel que se lleva el vehículo dice, es que lo utilicé para llevar a mi hijo enfermo y que no sé qué más, cuando que se descubre a través de la investigación de que lo utilizó para irse de fin de semana a otro estado, ¿verdad? Si también utilizó en un momento dado el constreñimiento o violencia moral sobre, por ejemplo, el jefe de oficina sobre los empleados de base, el jefe de departamento sobre el jefe de oficina, en fin, toda esa violencia o constreñimiento que utilizan los servidores públicos de otras categorías, ¿verdad? También se debe utilizar la reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. Si este cuate ya tiene antecedentes de que le gusta agarrar dinero, pues fue corrido de la Proco y lo
contratan en otra institución. Ahí en la Procu ya dejó malos antecedentes y luego lo contratan por acá, ya es residente, ya lo sabe hacer tres veces. Son parámetros entonces que el juzgador utiliza para la imposición de sanciones, así como el monto del beneficio. ¿Qué es el beneficio? Es el provecho o bien que se hace o recibe la ganancia económica obtenida. Alguien que en las licitaciones dirige su conducta a que una compañía en donde se encuentra su hermano gane el concurso, ¿verdad? Entonces se le pasa un moche y cuando se descubre la falta, se debe tomar el monto del beneficio derivado de la infracción que haya obtenido el responsable. Estos son los parámetros que dice la ley debe utilizar el juzgador. Ahora también en un momento dado, el tema que me fue asignado dice que tenemos que ver los actos particulares vinculados con faltas administrativas graves, porque no solamente el servidor público puede cometer estas faltas, sino también es ayudado por una persona en la calle que no tiene esa calidad específica de servidor público, ¿verdad? Y es un individuo en particular cualquiera. Entonces, el particular puede, en un momento dado, cometer el delito de soborno, decirle al empleado público, oye, te doy tanto y hazte guaje, ¿verdad? En otras palabras. Puede cometerse delito de participación ilícita en procedimientos administrativos, inducir en la licitación de una obra pública a que el servidor público deseche a todos los demás concursantes y se asigne la obra a una compañía en particular en la cual tiene interés, ¿verdad? O bien recibió su moche para que se le atribuya el contrato de obra pública a determinada compañía. Tráfico de influencias. Yo soy Juan Camaney, ¿no? Fíjate que yo tenía así en la licenciatura un amigo que decía, ayer fui a comer con Pepe y platicamos de esto y esto. ¿Y quién Pepe? López Portillo, pues decía que él presumía. Y ellos pueden utilizar en un momento dado, los ricos, los políticos, las influencias y pueden cabildear un asunto, ¿verdad? Ese está penada, si es servidor público o es un particular, está penado con falta administrativa porque es tráfico de influencias. O si en un momento dado, siendo servidor público, deja el trabajo, pero lleva determinada información, como cuando es fin de sexenio, se corre la voz que se va a devaluar el peso, nomás ciertas personitas conocen, van y compran, venden su casa, compran un montón de dólares y de repente el 2 de diciembre ya son archimillonarios, ¿verdad? Todos esos tipos o faltas administrativas de los particulares incluye también la colusión, el uso indebido de recursos públicos y la contratación indebida de ex servidores públicos. Bueno, y aquí, siguiendo una política criminal moderna, el Estado trata de premiar a aquellas personas que en un momento dado se arrepienten del hecho o no les gusta aquella conducta, ¿no? Hay ciertos dirigentes, como le dije, ¿verdad?, que cabildean el asunto, pero hay otros de menor valía o que son socios o el subgerente no le gusta cómo se trabaja esa empresa. Si lo denuncia, tendrá ciertos beneficios. La persona que haya realizado alguna de las faltas administrativas graves o faltas de particular, o bien se encuentre participando en su realización, entonces tanto el autor como el partícipe tienen derecho. Y aquí estamos hablando nosotros de la hipótesis del partícipe, ¿verdad? Si es el director general el que anda cabildeando para que, y sabe que dio dinero a determinado servidor público, hay otros de menor jerarquía que no les interesa y hacen la denuncia. Y en un momento dado, aunque no participó, sabe del mismo. Por eso se habla de autor. El autor fue el gerente en general y el partícipe, a sabiendas de que están cometiendo, no lo denuncia, ¿verdad? Y si confiesa su responsabilidad con el objeto de acogerse al beneficio de reducción de sanciones que se establece en el artículo siguiente, esta confesión se podrá hacer ante la autoridad investigadora. Entonces aquí hay beneficio de reducción de sanciones en caso de que haya, como se dice, se haya arrepentido. Se les denomina como los arrepentidos, i pentiti en italiano, ¿verdad? Son personas que luego de ejecutar o conocer de una acción y no la denuncian, o la denuncian, perdón, por eso se les premia, son beneficiarios de. Y aquí se está hablando, dependiendo del grado de participación,
lean ustedes detenidamente el artículo 89. Si yo conozco el hecho y no se ha iniciado, en este caso, no la denuncia o querella en materia penal, si no se ha iniciado el acta, si otro servidor público se da cuenta que, pero participó allí, tendrá una reducción, si no se ha iniciado, el taca, tendrá una reducción entre el 50 y el 70% del monto de las sanciones que se imponga, si no se ha iniciado, ¿sí? Y que no se haya notificado a ninguno de los presuntos infractores en el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa. Estamos hablando de un partícipe de la falta administrativa que a sabiendas de que sus jefes o colaboradores o cualquiera participa en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas cometidos, ¿verdad? Dice la fracción segunda, si es la primera en aportar los elementos de comisión suficientes que a juicio de las autoridades competentes permitan comprobar la existencia de la infracción de responsabilidad de quien lo cometió. Que la persona que pretenda acogerse al beneficio coopere en forma plena y continua con la autoridad competente que lleve a cabo la investigación y, en su caso, la que sustancie y resuelva el procedimiento. Y también que la persona esté en un momento dado interesada en obtener beneficio, suspenda en el momento en que la autoridad se lo solicite su participación en la infracción. Él nos va a servir para atender un 4 a los demás cómplices, ¿verdad? Y así, si antes de que se inicie toda la investigación alguien se arrepiente y denuncia, ya dijimos la cantidad de pena que se le va a reducir. Si dice, las personas que sean los segundos o ulteriores en aportar elementos de convicción suficientes y cumplan con el resto de los requisitos anteriormente establecidos, podrán obtener una reducción de la sanción aplicable de hasta el 50%, ¿no? Cuando ya se inició. La primera hipótesis es de que no se ha iniciado, son puros rumores, dice, ya, antes que me descubran, digo, miren, hicieron esto y esto y aquello, ¿sí? El particular, tales y tales servidores públicos recibieron tal dinero con el fin de que me dieran a mí el contrato. Ahora, si ya se inició, hasta el 50%, siempre y cuando aporten elementos de convicción, esto es, pruebas, a las que ya tenía la autoridad investigadora. Y cuando también dice aquí el artículo, cuando ya esté ante el juez, otra cantidad de pena, habrá una reducción de hasta 30% del monto de la sanción aplicable. Si el presunto infractor confiesa su responsabilidad sobre los actos que se le imputan, una vez iniciado el procedimiento de responsabilidad administrativa que se refiere a esta ley, le aplicará una reducción de hasta 30% del monto de la sanción aplicable. El público que tengo enfrente sabe que en la Ley General de Responsabilidad Administrativa existe un periodo de instrucción, de investigación preliminar, ¿verdad? Y otro periodo de procedimiento. Entonces, dependiendo de las hipótesis, es cuando se va reduciendo la cantidad de pena, como hemos llegado aquí, hasta el 30%, ¿verdad? Cuando ya se inicia el procedimiento. Esos son para los que colaboran con la justicia y en un momento dado, los beneficios que alcanzan va a ser dependiendo también del grado de participación y el momento procesal en que se está iniciando. Vuelvo a reiterar, antes de que se inicie la averiguación, ¿verdad? Antes de que se inicie la averiguación previa o preliminar, después de y una vez que en un momento dado esté en marcha. La propia ley señala en un momento dado el inicio de la investigación. El libro segundo habla de la investigación y calificación de las faltas graves o no graves. Aquí estamos en la hipótesis intermedia. Cuando ya se descubre quiénes son los responsables, se inicia la investigación, ahí obtiene hasta el 50%. Y luego ya, cuando se califica las faltas administrativas y en un momento dado se inicia el procedimiento de responsabilidad administrativa, ya será hasta el 30% de reducción. Y hasta aquí hemos en un momento dado llegado al final bajo este criterio temporal que me asignaron
hablarles a ustedes sobre el capítulo sexto, ¿verdad?, referente a el análisis de las disposiciones comunes para la imposición de sanciones por faltas administrativas graves y faltas de particulares. Espero que les haya gustado también las reglas de la imposición de las sanciones y sobre todo, ¿verdad?, aquellos que en un momento dado han cometido una falta administrativa saben de que si confiesan ante Dios Padre Todopoderoso, como es aquella frase, ¿verdad?, antes de que se inicie, tienen un porcentaje grande, hasta el 60 y tanto % de reducción de la sanción. Cuando se inicia la versión previa, hasta el 50% y ya iniciado el procedimiento, el 30%. Es una figura jurídica que se inició desde los años 96, cuando se elaboró la Ley Federal de Delincuencia Organizada y que ahora en los juicios orales, en materia penal, también se utiliza mucho esta figura jurídica para reducir no ya aquí el índice de criminalidad, sino también el índice de faltas criminales, faltas administrativas en este procedimiento administrativo. Muchas gracias por su atención y espero que hayan satisfecho sus dudas y que hayan en un momento dado aprendido sobre todo de las reglas para la imposición de las sanciones, aquellos que van a ser juzgadores de sus propios compañeros servidores públicos.